Creamos en el video tutorial anterior nuestra primera plantilla de función, convirtiendo una función normal de nombre mayor en una plantilla de función mayor, paréntesis angulares, T mayúscula. Vamos a centrarnos ahora en ver cómo se utilizan estas plantillas de funciones en nuestro código. Lo primero es tener claro que las plantillas de funciones no son realmente funciones. Su código nunca se va a ejecutar directamente, sino que tienen un trabajo más específico, que es proveer al compilador con la información que éste necesita para generar funciones que sí compilan y se ejecutan como funciones normales. Para usar la plantilla de función que hemos creado, mayor, paréntesis angulares, T mayúscula, tenemos que utilizar la siguiente sintaxis. Sintaxis que se parece mucho a una llamada de función normal. La principal diferencia es que debemos añadir el tipo o tipos reales que queremos aplicar a la función entre paréntesis angulares, después del nombre de la plantilla y antes de los argumentos que siguen yendo entre paréntesis normales. El tipo o tipos reales se conocen como los argumentos de plantilla y son los tipos que le indicamos al compilador que debe utilizar para sustituir a los tipos marcadores de posición, T mayúscula en este caso, que son los que tiene la plantilla. Lo vemos en este primer ejemplo en el que usamos la llamada a la plantilla para crear una función que utilizará tipos int. Cuando el compilador se encuentre con esta llamada y compruebe que aún no existe una definición de la función mayor con parámetros int, usará la información que le provee la plantilla para crearla por nosotros. Así que es el compilador el que se encargará de crear las sobrecargas de las funciones siempre que cuente con una plantilla que le dé la información que necesita. Este proceso de creación de funciones que lleva a cabo el compilador a partir de la información que le provee una plantilla de función se denomina creación de instancias de plantilla de funciones. Lo que está haciendo el compilador es crear una instancia de función, que es una función absolutamente igual a cualquier otra función normal en todos los aspectos. El proceso que sigue el compilador para instanciar una función es simple. Clona la plantilla de la función y reemplaza el tipo de la plantilla, T mayúscula en este caso, con el tipo real que le hemos especificado, que es int en este caso. Ya veremos cómo desde luego pueden ser más de un tipo diferentes. Lo vemos en este otro ejemplo que nos permite aclarar unas cuantas cosas. Aquí instanciamos 3 veces la función mayor a través de su plantilla. Lo primero, cada función solo se instancia una vez. La primera vez que se llame, como vemos aquí con int. La segunda vez que se llame a la función mayor pasando int, el compilador dirigirá la llamada a la instancia de la función que ya ha creado. En la tercera llamada a mayor le pasamos como tipo real double, así que el compilador tiene que volver a instanciar una segunda sobrecarga de la función mayor usando ahora tipos double para sustituir a los marcadores de posición t. Decir que a partir del momento en el que se instancien las funciones son funciones normales que siguen exactamente las mismas reglas que cualquier otra función. Por eso aquí cuando creamos una función que usa parámetros double, luego le pasamos como argumentos int, así que el compilador hará lo que ya sabemos, una conversión numérica de estos literales int a double, que son los que espera la función. Pero en la mayoría de los casos, los tipos reales que queremos usar para la creación de instancias coincidirán con el de los argumentos literales que pasemos en la llamada, como ocurre aquí con las dos llamadas con tipos int. En estas llamadas a la función especificamos que queremos reemplazar t con int, pero también estamos llamando a la función con argumentos de tipo int. Esto es importante porque en estos casos el compilador puede deducir el tipo real que debe usar y no es necesario que lo usemos en la llamada. Esto quiere decir que si todos los argumentos literales que pasemos en la llamada coinciden con los tipos reales que queremos aplicar a nuestra función, podríamos hacer la llamada exactamente igual a como haríamos una llamada a cualquier función. Lo vemos en este otro ejemplo.
Son tres llamadas que realizan exactamente lo mismo, indicando el tipo real entre los paréntesis angulares, usando los paréntesis angulares pero vacíos, e incluso omitiendo los paréntesis angulares y realizando una llamada como si no fuera a una plantilla, sino a una función normal. En los casos 2 y 3, el compilador deducirá el tipo real por los argumentos, que son dos int, así que instancia o reutiliza la función creada a partir de la plantilla mayor. Aquí nos encontramos de nuevo ante unas mejores prácticas que pueden variar. Cuando uno está empezando a trabajar con plantillas, puede ser mejor indicar en cada caso el tipo o los tipos reales que queremos usar en la plantilla. Pero los programadores habituados a trabajar con plantillas prefieren sin duda la sintaxis de llamada de función normal, y debe ser a la que nos vayamos habituando a medida que tengamos más soltura en el trabajo con plantilla, siempre que se cumpla esa condición de que los argumentos que le pasemos sean los tipos reales que queremos. Indicar también que podemos crear plantillas que mezclen tipos marcadores de posición y tipos reales. Los parámetros de plantilla con tipos marcadores de posición podrán ser cambiados por cualquier tipo al llamar a la función, mientras que los parámetros que no son de plantilla, los reales ya en la propia plantilla, se comportan como los parámetros de las funciones normales. Lo vemos en este ejemplo de plantilla que incluye una función que siempre tendrá un parámetro de retorno de tipo int. Es un tipo real ya en la plantilla, no será opcional al instanciarla, y que cuenta con dos parámetros. El primero es de tipo marcador de posición, así que podremos modificarlo al instanciar o llamar a la función. Pero el segundo ya es un tipo real, double, así que de nuevo solo podemos pasarle un double o un tipo que el compilador pueda convertir a un double. Lo vemos con distintas llamadas en las que, como puedes ver, usamos la sintaxis de llamada a función normal, sin incluir los paréntesis angulares. En cada caso el compilador sabrá exactamente lo que hacer de modo correcto a partir de los literales que le pasamos como argumentos. Observan la llamada 5 que le pasamos como argumentos dos literales float. El primero en la plantilla es un tipo marcador de posición, así que el compilador lo mantiene como un float. Pero el segundo es ya en la plantilla un tipo real double, así que el compilador promocionará el float a double para que coincida con la plantilla. Lo vemos en esta nueva versión con el código para que se impriman los resultados y que nos devuelva de nuevo el mayor de los dos números. Vemos en esta primera versión que el retorno en todos los casos tiene que ser un int, porque ya lo indicamos así con un tipo real en la propia plantilla. Pero observa que si aquí cambiamos el tipo real de salida de int a double, el retorno siempre será un double. Y por último, si convertimos el valor de retorno de nuevo en un marcador de posición, el compilador determinará a través de los literales el tipo de retorno apropiado, que en los dos primeros casos será un int, pero en los otros tres, al ser todos los argumentos literales de punto flotante, tendremos también un retorno de punto flotante. Señalar también que cuando instanciemos una función a partir de una plantilla, no siempre compilará de modo correcto. Por ejemplo, en este programa, el compilador podrá llevar a cabo las instanciaciones int y double de modo correcto y tendremos el resultado esperado. Pero si intentamos algo como esto, tendremos un error de compilación. Veamos cómo afronta una situación como esta el compilador. Es un proceso interno del que se encarga el propio compilador, pero en este caso devuelve un error y para solucionarlo tenemos que saber la lógica que ha usado el compilador. Cuando encuentre la llamada a sumar 1 hola, empezará por buscar una función normal que no sea de plantilla, pero que en este caso no existe. Así que a continuación sí encontrará nuestra plantilla de función para sumar 1 T mayúscula, a la que le puede aplicar cualquier tipo, así que generará un código como este. Es lo mismo que hace en todos los casos que hemos visto, pero mientras que los anteriores funcionaban bien,
y por tanto no nos incumbe directamente lo que haga el compilador. En este caso, lo que el compilador instanciará será esto. Ha creado una función normal, porque la plantilla claramente indica que podemos usar el tipo que queramos, así que lo hace, aunque sea un string. Pero a partir de este momento, esta nueva función normal que ha creado debe cumplir con las reglas de cualquier función, y cuando el compilador analice este código, verá que x más 1 en este contexto no tiene sentido ni conversión posible, porque x es un archivo string. Así que sumar hola mundo a 1 va a devolver siempre un error de compilación. No por la plantilla, que sí crea la función, sino por la función misma creada, que usa un tipo no compatible ni convertible. Los inconvenientes que puede tener el uso de plantillas, que también existen, son muy menores en comparación con el poder y la seguridad que nos brinda el incorporarlas dentro de nuestro kit de herramientas de programación. La mejor práctica aconseja usarlas en muchas ocasiones. Una buena regla general es crear funciones normales al principio y en cuanto veamos que necesitamos sobrecargarlas, convertirlas en plantillas. Debido a esta capacidad que nos dan los tipos de plantillas para reemplazarlos posteriormente con cualquier tipo real, se suelen denominar tipos genéricos, e incluso a la programación usando plantillas se la denomina programación genérica, que se utiliza para centrarse en la lógica de los algoritmos y diseños de estructuras de datos sin tener que preocuparse constantemente por la información sobre los tipos, como ocurre con todos los lenguajes fuertemente tipados, como es C++, por ejemplo.